Buenas tardes, saludos a la doctora Elia Domínguez, saludos cordiales a los compañeros del Diplomado de Investigación. En el día de hoy vengo a presentar el proyecto de investigación que tiene como título La epísteme del pensamiento pedagógico nuestroamericano desde una mirada endógena para la gestión del conocimiento en la Escuela Básica Nacional Altos de Suapire. Iniciamos la presentación con el planteamiento del problema. En Latinoamérica estamos acostumbrados al estudio y profundizaciones de epístemes europeos en materia educativa, tales como Piaget, Freud, Oswald, entre otros. Muy pocos se detienen al estudio de referentes latinoamericanos, quizás por considerar que no están a la altura de aquellos nombres con los que fuimos formados. Sin embargo, a pesar de eso, en Latinoamérica, desde hace 200 años, comenzó la producción de saberes partiendo de su realidad y mirando desde adentro como un mecanismo para reencontrarnos con nuestros orígenes. Zamudio expresa que hablar de nuestra América supone la concepción de una América Latina que, a pesar de su inmensa heterogeneidad y complejidad cultural, es capaz de articular y dar identidad al discurso de lo latinoamericano. En otras palabras, estas voces que se alzan y se pronuncian a favor de una transformación social son nacidos en esta región, que crecieron, se educaron con una realidad bastante específica. Por ello la importancia de poder leer las voces que se levantan en América Latina, ese pensamiento nuestroamericano, que pretende darle reconocimiento como un ser social inteligente y solidario con su pueblo, ya que entiende que la única salida es el trabajo que se puede hacer para que todos ganemos. En esta investigación se centrarán en los aportes de filósofos del siglo XX, tales como Paulo Freire, Humberto Maturana, Juana Curimamani, Luis Bigot y Ramón Tobar. En este sentido, se hará un breve repaso a sus fundamentos filosóficos y de cómo estos fueron comprendidos e interpretados por la epísteme del pensamiento educativo venezolano. También se hará énfasis en cómo los fundamentos en el ámbito pedagógico se enfocan como un mecanismo que permite afianzar la conciencia de los docentes en aplicar diversas estrategias en elevar la calidad educativa y, lo más importante, cómo se refleja en la producción del conocimiento en la escuela primaria, partiendo desde lo endógeno para el desarrollo de un pensamiento crítico. En cuanto a la gestión del conocimiento, la gestión escolar no está limitada a las funciones del director, sino que se establece entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Al respecto, Stata sostiene que el aprendizaje se construye sobre el conocimiento y la experiencia pasada, es decir, sobre la memoria. También el mismo autor afirma que la memoria organizacional debe depender de mecanismos institucionales y no de individuos, pues de lo contrario se corre el riesgo de perder. En otro orden de ideas, la investigadora ha observado que en la escuela primaria, aunque se han hecho esfuerzos a nivel de gestión y producción del conocimiento en el aula, hay cierta discordancia, ya que las estrategias que mayormente se aplican son de naturaleza positivista, lo que evidencia que romper paradigmas es un proceso que requiere tiempo, trabajo y acciones que conlleven a la reflexión docente. Todavía se puede observar cierta cantidad de docentes que aplican estrategias tradicionales como la copia sin análisis, por tanto reproductora, asignación de actividades como copias textuales del libro, lecturas sin significado y sin relevancia en el aula, reproducción de actividades que no poseen ningún significado o vinculación con el contexto, pocas actividades que resalten los valores culturales de la región, celebración de festividades que proceden de otras culturas como Halloween, el espíritu de la Navidad, entre otras. Y cuando realizan actividades tradicionales, lo hacen por cumplir con lineamientos, pues eventualmente sacan sus guardarropas, se visten para la función cultural, todos aplauden, todos toman la foto y al terminar vuelven a guardar sus guardarropas de estilo tradicional y al día siguiente todos siguen caminando y la identidad queda entredicho. A este tipo de comunidad se les denomina comunidad de carnaval, de acuerdo a lo que plantea Díaz Polanco. Entonces, el sexto grado es un nivel donde los estudiantes deben tener la mayoría de las competencias lingüísticas de pensamiento abstracto consolidadas. Y de acuerdo a los principios del sistema educativo bolivariano, el estudiante debe ser solidario, crítico, creativo y autodidacta. Sin embargo, hay dificultades a la hora de presentar sus producciones escolares,
como análisis, inferencias, resúmenes, ideas creativas, sensibilidad por el entorno geográfico, sensibilidad por el ambiente, empatía por aquellos pares con opiniones diferentes, valoración de su acervo cultural, trabajo en equipo, entre otras. En lo escrito anteriormente, se puede evidenciar la importancia del epísteme nuestroamericano desde una mirada endógena para la gestión del conocimiento en la escuela primaria bolivariana, con miras a la transformación de la práctica docente. En atención a lo anteriormente descrito, se plantea como pregunta general lo siguiente. ¿Cuáles serán las epístemes que posee el docente referida al pensamiento pedagógico nuestroamericano desde una mirada endógena para la gestión del conocimiento en la Escuela Básica Nacional Altos de Suapire, ubicada en el municipio Paz Castillo, Estado Bolivariano de Miranda, durante el año escolar 2022-2023? Ahora bien, en cuanto a las preguntas específicas, se encuentran las siguientes. ¿Cuáles son las posturas de las epístemes pedagógicas actuales y la existencia de otras referidas al pensamiento nuestroamericano en el docente de la Escuela Básica Nacional Altos de Suapire? La pregunta número 2. ¿Cómo es la gestión del conocimiento en el 6º grado de la mencionada escuela? Y la pregunta 3. ¿Cuáles son las acciones transformadoras mediante el epísteme del pensamiento pedagógico nuestroamericano desde una mirada endógena para la gestión del conocimiento en la escuela mencionada? De acuerdo a las interrogantes planteadas, se establece como propósito general transformar la epísteme del pensamiento pedagógico nuestroamericano desde una mirada endógena para la gestión del conocimiento en la Escuela Básica Nacional Altos de Suapire. En cuanto a los objetivos específicos, el número 1 es develar las epístemes pedagógicas actuales y la existencia de otras referidas al pensamiento nuestroamericano en el docente de la Escuela Básica Nacional Altos de Suapire. Conocer la gestión del conocimiento y, por último, propiciar acciones transformadoras mediante el epísteme del pensamiento pedagógico nuestroamericano desde una mirada endógena para la gestión del conocimiento en la Escuela Básica Nacional Altos de Suapire. En cuanto a la justificación, el estudio es importante por el aporte teórico, metodológico y praxeológico al ofrecer para la transformación de la praxis docente a favor de la gestión del conocimiento en el 6º grado de la Escuela Básica Altos de Suapire. Es relevante al convertirse en una experiencia de aprendizaje significativo que se podrá compartir con los otros docentes graduados de la escuela. Es pertinente con la línea de investigación número 15 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, denominada Pensamiento Pedagógico Nuestroamericano. Esta es una línea con orientación decolonial en la dimensión pedagógica. También es pertinente con el Plan de la Patria 2019-2025, con el principio de descolonización, con la ética anticolonial, ante las políticas injerencistas de los gobiernos norteamericanos. Y con el objetivo nacional también, número 1.5, que expresa afirmar la identidad, la soberanía cognitiva y la conciencia histórico-cultural del pueblo venezolano, para favorecer la descolonización del pensamiento y del poder. Finalmente, se benefician los docentes y los estudiantes al enfocar nuevas formas de producir conocimiento acorde al epísteme pedagógico nuestroamericano. Seguidamente, se encuentra la vinculación interteórica. Es importante señalar que todo investigador y todo docente necesita asumir una postura epistémica en cuanto a su proceso de investigación o a su práctica educativa. Este estudio se fundamenta principalmente en el paradigma postcolonial. Este enfoque inicia en la India a mitad del siglo XX y nace en contraposición como una manera de protestar al dominio cultural, científico, político y epistemológico. Los intelectuales indios levantaron sus voces y fijaron posición ante la bandera británica, el cual consideraba a esta gente de segunda clase y sin ningún tipo de memoria. Eran más bien considerados animales. Posteriormente, este enfoque fue asumido por otros países bajo dominio extranjero, como es el caso del palestino Edward Said y el martiniqués Frantz Fanon, tomando esas ideas y otras postmodernistas, dándole un giro decolonial, según lo que plantea Guadarra en el año 2018. Así, llega a Latinoamérica y en la celebración de los 500 años del descubrimiento, se levantan algunas veces en contra del eurocentrismo, como el caso de Edgardo Lander, que inicia con las ideas de la colonialidad, de los saberes, la lengua, la memoria ancestral e imaginario colectivo.
De igual manera, Aníbal Quijano expuso que la colonización del imaginario de los dominados, donde el colonizador impuso su forma de comportarse, el significado y la producción del conocimiento, ensalzando a la cultura foránea. Posteriormente, Karl Popper y Boaventura de Souza cuestionaron la epistemología occidental y establecieron tres premisas. La primera es: la comprensión del mundo va más allá de la visión occidental. La segunda: la visión global solo es posible si primero se considera la justicia cognitiva global. Y la tercera: la emancipación epistemológica del sur puede ir en contra de los preceptos e ideas occidentales. Esto también lo plantea Guadarra en el año 2018. Ahora bien, la epistemología del sur o filosofía del sur consiste en la búsqueda del conocimiento que puedan ser validados y brinden visibilidad y credibilidad de las formas praxeológicas de generar nuevos conocimientos de las culturas y pueblos que han sido relegados a un segundo plano por el lugar donde nacieron, por su color de piel y por su memoria aborigen, por parte del colonialismo eurocentrista. Esto lo plantea Boaventura en el año 2017. Otra postura epistémica es el paradigma dialéctico. En esta síntesis, a su vez, se convierte en una nueva tesis y el proceso continúa en términos prácticos. El paradigma dialéctico puede aplicarse en diversas áreas del conocimiento, especialmente en la educación, donde puede utilizarse para entender cómo las organizaciones aprenden a través de la interacción entre conceptos opuestos como la teoría y la práctica, lo individual y lo social. Se puede decir que el paradigma dialéctico es una forma de entender la realidad como un proceso dinámico y complejo de cambio y transformaciones impulsados por las fuerzas opuestas. Esto lo plantea Lucas en el año de 1970. La otra categoría es la gestión del conocimiento en la escuela primaria bolivariana. El tema de la construcción del conocimiento es complejo y diverso. Se podría decir desde diversos ámbitos como el biológico, el psicológico, el pedagógico y el educativo. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas representa el cómo se produce y socializa el conocimiento, quiénes y cómo intervienen y los elementos que debe poseer el sector directivo para impulsar esta acción para gestionar los aprendizajes de los actores sociales que conforman las instituciones. En este caso, son los docentes, estudiantes, personal administrativo, el consejo consultivo y otros que hagan vida o se involucren de alguna manera en el hecho educativo e institucional. Esto lo plantea Escorcia y Barrio en el año 2020. Ahora bien, como categorías iniciales tenemos al pensamiento pedagógico nuestroamericano. Es definida como una línea de investigación propuesta para manejo del maestro y de todos los actores educativos con la finalidad de apropiarse del epísteme y desde allí transformar la sociedad mediante una educación liberadora y emancipadora profundamente crítica y anticolonial. Esto lo plantea el Ministerio de Educación en el año 2017. De allí, en esta investigación se toman como referentes a José Martí, Paulo Freire, Humberto Maturana, Juan Acuña Mamani, Luis Vigot y Ramón Tobar. De sus ideas iniciales se fundamentarán las acciones a seguir para la transformación de la práctica educativa con el fin de elevar la calidad en las producciones del conocimiento en las aulas de clase. En otro orden de ideas se encuentran los criterios metodológicos que rigen este proyecto de investigación y como enfoque de investigación se declara cualitativo, ya que el objeto de estudio es producto de la experiencia de la investigadora, por lo que la intersubjetividad se encuentra presente, así como la complejidad ontológica y dialógica, la cual es manifestada en el proceso de investigación a través de la metodología para recoger e interpretar la información. En cuanto al tipo de investigación, esta es caracterizada como investigación-acción participativa, la cual es una mirada emancipatoria donde se investiga. Es conocida también como la ciencia del pueblo, ya que el conocimiento nace y es validado desde la misma comunidad para mejorar su calidad de vida, lo que significa que los grupos que conforman una comunidad deben ser capaces de generar su propio conocimiento por medio de la sistematización de su experiencia. Esto lo plantea Borda y Anisiur, citados por Murcian y Jaramillo en el año 2008. En esta investigación inicia desde la participación porque a través de procesos de intervención por parte del investigador en el contexto se pretende transformar una realidad,
En este caso, una gestión del conocimiento fundamentada en el positivismo a una gestión del conocimiento centrada en la epísteme nuestro americano en la Escuela Altos de Soapire, ubicada en el municipio de Paz Castillo del estado bolivariano de Miranda. En cuanto a la forma como la investigadora va a recoger los datos, selecciona como diseño de investigación de campo, ya que esto requiere que los datos sean tomados directamente de la realidad observada. En este caso, los datos son tomados de la Escuela Básica Nacional Altos de Soapire en cuanto a los actores sociales allí involucrados. En cuanto a la unidad de estudio, es el conjunto de personas o seres que serán estudiadas en un contexto. Es la población y por tanto poseen características similares de manera que los estudios o hallazgos puedan gozar de veracidad de información. En otras palabras, también se lo conoce como población de acuerdo a lo que plantea Hurtado en el año 2012. En esta investigación, las unidades de estudio son los docentes, su director académico y el director, pues son los responsables de la gestión del conocimiento en las escuelas. Entonces está representado por 3 docentes, el director y el subdirector académico. En cuanto a la definición del evento de estudio, según Hurtado, un evento de estudio consiste en precisar cuál o cuáles serán los fenómenos, eventos, hechos, características o situaciones a estudiar. Definirlos conceptualmente hay que determinar de qué manera se van a medir o cómo se va a obtener la información requerida. En esta investigación, el evento de estudio son la epísteme nuestro americano y la gestión escolar desde una mirada endógena en la escuela primaria. Estos eventos se pueden definir conceptual y operacionalmente. Como esta investigación posee un enfoque cualitativo y un diseño de campo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos son las siguientes. En cuanto a las técnicas, se empleará la observación participante, grupo focal y entrevista a profundidad. Y en cuanto a los instrumentos que son cónsonos con las técnicas, se utilizará el diario de observación, el cuaderno bitácora y un guión de entrevista. Para cerrar mi intervención, quisiera dejar un pensamiento del filósofo Héctor Díaz Polanco, que dice así: la identidad brota en el cementerio de las comunidades, pero florece gracias a su promesa de resucitar a los muertos. En esta frase hace referencia a que la identidad de una comunidad se forja a partir de su historia y de los recuerdos que tienen de sus antepasados, los cuales son honrados y recordados en los cementerios. Aquí también se expresa la filosofía del sur en el pensamiento pedagógico nuestro americano. Feliz tarde.